Bien. Este era el enunciado de la mesa 1, en el cual teníamos el diseño de estas dos losas, ¿no? Bueno, como datos tenemos las cargas, los valores de las cargas. Ya. Tenemos el peso específico del hormigón, la carpeta de nivelación con su espesor, el peso de la baldosa cerámica, también su espesor total. Estos valores nos están dando por los pesos específicos, ¿no? El cielo raso bajo losa, el valor por metro cuadrado y el valor de la sobrecarga. Ya. El planteamiento tiene que en la losa 2, en la más pequeña, se tiene que se va a colocar un tanque de almacenamiento, ¿no?, de agua, y cuyo valor de la carga va a ser igual al registro universitario de cada estudiante. Le he dicho que coloquen el punto decimal en las decenas, recorriendo 2 puntos, ¿no?, 2 lugares. El valor de la resistencia característica a la compresión del hormigón es de 25 Nm cuadrado. Y se dice que las vigas, todas las vigas serán de 25 de base por 35 de altura, ¿no?, de 25 por 35 de sección. Al igual que los pilares, las columnas todas, como están en la figura, son rectangulares de 25 por 30. Bueno, aquí lo que se pide es calcular los momentos flectores y realizar las correcciones y graficar. Calcular las reacciones y también graficar en todas las vigas y realizar la comprobación en los estados índices de deformación. En otras palabras, determinar las flechas, ¿no?, de cada una de las losas. Bien, para iniciar la solución tendríamos que hacer un análisis de cargas, y para hacer el análisis de carga necesitamos conocer el espesor de las losas, en el cual vamos a predefinir inicialmente. Y para eso necesitamos definir la geometría de la losa, ¿no? Aquí tenemos nosotros dimensiones en las cuales se muestran de extremo a extremo. Y como habíamos visto, permítame ahora sí. Como habíamos visto, para el cálculo de losas, nosotros tenemos que considerar distancias entre ejes, ¿no? Entonces, si nuestra columna tiene una sección de 25 por 30, esas son las columnas, ¿no?, en esta dirección, ahí tenemos el eje, aquí está en el eje, y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos ahí nuestro eje de la alineación. Entonces, comenzamos por definir las longitudes de cada una de las losas. En este caso, 4 metros menos la mitad de 0,25, que sería 12,5, nos daría 3,875. 3,875. Ese sería nuestro LX para la losa 1. Y para la losa 2, el valor de LX, aquí tengo 350 menos la mitad de la dimensión de la columna, que nos daría 3,375.
En la otra dirección es lo mismo. Nosotros tenemos que definir las longitudes entre ejes. Inge, Y aquí, ¿no sería 4 menos 0,25, ya que tenemos mitad en un lado, mitad en el otro? pero usted ve aquí en la columna central, está en el eje, ¿no? Se fija en la imagen. ¿Dónde está la marca de la dimensión de 4 metros en la columna central? Sí, cierto, Inge, perdón, perdón. Está a la mitad, ¿no ve? En la otra dirección, la viga no va a ir al eje de las columnas. Si las vigas todas tienen 25 por 35, como está aquí, ahí 25 por 35, las vigas van a ir ahí, ¿no? Ahí. Y aquí va a venir la viga de esta manera en la parte alineada. Vamos a decirlo ahí. Aquí está sobre este eje y aquí tendría que venir aquí. Entonces, nuestra distancia entre ejes, ¿no?, va a ser ahí. Si esto tiene 25, la mitad sería 12.5. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí sería como dice su compañero, ¿no?, sobre la dimensión. Tengo la mitad aquí de 12.5 y la mitad de 12.5, ahí ya sería descontarle de la distancia total de estos 4.25 más 2, hay que descontarle la mitad de un lado y la mitad, o sea, descontar 0.25. Entonces, en esta distancia sería 6 metros, ¿no? La distancia ahí, esta distancia en LY sería 6 metros para la losa 1, y este hemos dicho que es 3.875, ¿no? Ingeniero, en la de 6 no se descuenta el 30, ya que las columnas son de 25 por 30. Todas las columnas son de 25 por 30, pero la sección de las vigas son de 25 por 30, o sea, este ancho es 25, 25, 25 en todas las direcciones, ¿no? En esta dirección de la LY va a ser 25 el ancho de la viga, ¿no? ¿Se ubica? O sea, no es toda la columna, ¿no? La columna tiene 30, pero la viga va a tener 25. Y nosotros consideramos donde alineemos. Si esta viga nosotros la alineamos al eje de la columna, aquí sería diferente, ¿no? A ver si me dejo entender. Si yo tengo una viga ahí, ¿no? Ahora esto no lo puedo mover, esperen aquí. Si yo tengo, no puedo agrandar. Lo que les quiero decir es esto. Vamos a cambiar de color. Aquí. Si yo quiero alinearlo al eje, el eje de esta columna va a ser ahí, ¿no? El eje. Y si yo le coloco la viga alineada o centrada en el eje, la viga de 25, ahí sería, ¿no? Estaría centrada en el eje de la columna, pero no es así, la viga está
al borde en esta alineada a esta cara de la columna. ¿Me comprende, Álvarez? Sí, ingeniero, ahora sí. Ya. Entonces, sería 4.25 más 2 son 6, ¿no? De la losa 1, pero menos 12.5 menos 12.5 nos quedaría 6.25 menos 25, 6 metros. Y la longitud de LY en la losa 2 nos daría 4.25, que está de extremo a extremo, menos 12.5 menos 12.5 nos daría una luz de 4 metros en LY. Entonces, estas serían las 3.375. Cuatro de la losa 2. Bueno. Entonces, lo que hacemos a continuación es llevarlo esto aquí, ¿no? A mi planilla de cálculo, o si lo han hecho manual, no hay problema. Tengo LX, la losa 1, que es 3.875, y en Y es 6 metros, aquí abajo. 6 metros esta longitud. Y la losa 2 es 3.375 en X y 4 metros en Y. Entonces, estos valores ya nos determinan el valor de la relación de lados. 1.55 para la losa 1 y 1.19 para la losa 2. El armado, la condicionante es que es menor a 2. Entonces nos da armadas en 2 direcciones ambas losas. El caso, nosotros aquí tenemos una situación, ¿no? Que la losa 1 comparte con la losa 2 una cierta distancia, ¿no? De los 6 metros, 4 metros comparte con la losa 2. Entonces, hay una condicionante que debe cumplir. Dice que la losa 2 debe ser mayor o igual a los 2 tercios de L1. Si es así, ¿no? Entonces, no hay continuidad. Y si es mayor o igual a los 2 tercios de L1, entonces sí hay continuidad entre las, ¿no? Entonces, ahí la losa 1 está empotrada en la losa 2 y la losa 2 en la losa 1. Aunque este pequeño tramo esté apoyado, pero por la relación esta se las considera como si estuviera empotrado a lo largo de toda la losa. Bien, entonces esa condición, si ustedes hacen el cálculo, L2, L1 es 6 metros, y si ustedes sacan los 2 tercios de 6 metros, pues nos da 4 metros, ¿no? Cada tercio es de 2 metros, unos 2 tercios son 4 metros. Entonces, 4 es igual. Es igual. Entonces, ambas son empotradas. La losa 1 en la losa 2 y la losa 2 en la losa 1. Lo cual corresponde a nuestro tipo de armado o caso. Nos vamos a ver todos los casos. Caserny. El caso 1 es todo simplemente apoyado. El caso 2A es 3 lados apoyados y 1 empotrado. Y el empotrado es en el lado menor. Entonces nosotros nos fijamos este es el lado menor y este es el lado mayor. El lado mayor sería el lado empotrado. En la losa 2 también el lado mayor es el lado empotrado, lo cual no corresponde al caso 2A, sino al caso 2B. En el lado mayor está empotrado y los otros 3 lados apoyados. Entonces corresponde a ambas losas al
el mismo caso. Caso 2B y caso 2B. La relación de la altura viene de la relación L sobre 40. Para la losa 1 nos da un valor de 10 centímetros y en realidad, si nosotros vamos a redondearlo, nos daría 0,97, pero nosotros lo tomamos 10 centímetros. Y la losa 2, 8 centímetros, ¿no? Redondeándolo, 0,84. Pero tomamos un solo valor, ¿no? El máximo. Esto es como punto de partida. Tenemos 10 centímetros. Bien, con esto vamos a proceder a hacer el cálculo de la carga. La carga que va a actuar en la losa. El peso propio, como ustedes pueden ver, es 25 por la altura, ¿no? Ahí nos da el valor del peso propio. Nos da kilonewtons por metro cúbico, multiplico por el espesor, me da una carga de superficie. La carpeta de nivelación también es 21 kilonewtons por metro cúbico, pero tiene un espesor promedio de 3.5 centímetros. Entonces, nosotros ahí estamos multiplicando por 3.5 centímetros, lo que nos da el valor de 0,74. El piso tiene un peso específico de 20 kilonewtons metro cúbico. El espesor total del piso es de 3 centímetros. Igual, ahí está multiplicando 20 por los 3 centímetros, lo que nos da 0.60. El cielo falso es directo, ya tenemos el valor por metro cuadrado, 0.18, lo que hace un total de la carga permanente, la suma de todos estos componentes que va a tener la losa, la parte estructural y la parte de los acabados que actúan de manera constante, ¿no? No varían su peso. Entonces, 3.94. En algunos casos he visto que han tomado, bueno, redondeando, aquí la máquina trabaja con los decimales que se obtienen en el cálculo, les salía 4.0203, no hay ningún problema, ese valor es bueno, pueden redondar a 4 kilonewtons por metro cuadrado, y esto como el valor de la carga permanente. Entonces lo llevamos aquí, cargas permanentes. Sí, adelante. Disculpe, ¿será que lo Adelante, puede Vanessa. poner? Fórmula hizo en el peso propio de la losa, por favor? ¿Cómo dice Acho? No ¿Qué me fórmula o qué valor copió usó bien. para el peso propio de la losa? Es 25 kilonewtons metro cúbico. Inge, ahí tenemos que tomar en cuenta la relación de LX sobre el LY o el redondeado, porque en la ecuación que usted ha utilizado utiliza 0.0968 y digamos en el adoptado está a 0.10. No, estamos adoptando 0.10. Claro, pero 0.10. en el cálculo de abajo lo utiliza, digamos, con los decimales. Sí. Eso es lo que les estaba explicando, ¿no? Ustedes en el cálculo, cuando han hecho el cálculo en su prueba, este valor han obtenido 4.02, 4.03, es porque han considerado aquí 25 por 0.10, la altura, ¿no? Y hay una pequeña variacióncita porque aquí al estar todo vinculado, pues toma todos los decimales, ¿no? Si yo lo pongo aquí a redondeo a 2 decimales, como les he mostrado, me sale redondeo a 3 decimales, ¿no? De este lado, sale 0.097, ¿no? Entonces, como todo está vinculado en el Excel, hay una pequeña variación en cuanto al valor de la carga. Por eso les estoy aclarando que en el cálculo que ustedes han hecho han obtenido 401, 402, casi la mayoría que han hecho el cálculo de la carga permanente. ¿Está bien la aclaración? Sí, ingeniero. O sea, de eso no hay problema, ¿no? O sea, el valor de la carga
Si han obtenido 402, está bien, incluso puedes redondear hasta 4. Bien, esto es el total de las cargas permanentes y que la llevamos aquí, ¿no? En nuestra planillita que hemos utilizado, que yo lo utilizo para corregir porque las cargas no son las mismas para todos. Entonces tengo 3.94 porque está vinculado como fórmula. Si ustedes se fijan, está la fórmula. Entonces me está jalando la fórmula del cálculo de las cargas. Bien, la carga de uso para la losa 1 es 2 kilonewtons metro cuadrado, para la losa 2 también 2 kilonewtons metro cuadrado, pero en la losa 2 tengo que colocar otra carga, que sería la carga correspondiente al tanque elevado, ¿no? Y esa no la puedo considerar como carga permanente, porque si el tanque está a la mitad, el valor va a ser a la mitad. Si el tanque, por decirle, el flotador falla y se sobrepasa la cantidad límite de la capacidad del tanque, pues tiene un margen de seguridad y la carga va a ser mayor. Si el tanque está vacío, pues va a ser el peso propio del tanque. Entonces, la corresponde considerar como una carga variable, porque no va a ser constante en el tiempo su magnitud. Entonces, tengo una carga de uso 2, ¿no? De 0.73, que nos da producto de calcular el registro universitario. Aquí ustedes lo tienen. Si ustedes cambian aquí en esta celda, por decirle un registro de 678.43, entonces automáticamente ya me da el valor en kilonewtons, ¿no? De la carga total. Y esto lo tengo que tomar como una carga distribuida. Y lo que hago es dividir entre el área de la losa, ¿no? Y la área de la losa tengo su lado, 3.375 en el X y en el Y 4. Entonces lo que hago es dividir este valor entre el área, y eso es lo que ya está aquí, ¿no? La carga de uso está dividiendo el valor de la carga dividido entre el área de la losa. Entonces tengo una carga, ¿sí? Disculpe, la distancia creo que no es 6 y 4 es 5.95 porque había que restar por 0.30 porque ese lado es 0.30. No, no es así. Las vigas son de 25, no son de 30, la columna es de 30. Y eso creo que usted entró tarde, Mauricio, y no atendió la explicación que les di hace un momento, ¿no? O sea, la viga tiene 25, o sea, si está alineada la losa en este extremo, la viga va a venir ahí. Y su ancho es 25. Entonces, abajo 25 y aquí 25, la mitad 12 menos 12 son unos 25 centímetros. Y la longitud total sería 6,25 menos 25 nos da 6 metros. En eje X aquí tengo que descontar simplemente la mitad, ¿no? Porque el ancho de la columna es de 25. Y tomamos dimensiones de eje a eje. Aquí está en el eje. Entonces aquí tengo que descontar solamente la mitad. Por eso es que tengo 3.875 como LX para la losa 1. Y su longitud en LY sería 6 metros. Ah, bueno, Inge, sí. Ya. Entonces, el valor de la carga es variable, pero en mi planilla para efectos de corregir las pruebas, pues yo cambio directamente el valor del RU, aquí de cada estudiante, me da el valor de la carga en kilonewtons, lo divido entre la área de la losa y tengo el valor de la carga de uso 2. Bueno, de ahí para adelante es sacar los coeficientes y calcular los valores de los momentos y de las reacciones en función, ¿no?, del caso. Para esta prueba era el caso 2B, ambas losas. La relación de lado es 1,55 y el otro 1,19. Y nos vamos a ver a la tabla en el caso 2B. ¿No? Aquí está el caso 2B. Tengo 1,55, aquí lo tengo el valor directo.
Entonces lo que tenía que hacer es copiar estos coeficientes para los momentos y para las reacciones. Y finalmente para la comprobación de los estados límites de deformación, ¿no? El FZ. Y para la relación 1.19, yo le he tomado directamente estos valores. Si ustedes han hecho la interpolación, era válido. En realidad iba a variar también ahí, pero no mucho. Y para las reacciones también, ¿no? Tengo también para la deformación. Entonces, para la losa 1 es 1.55, copiaban estos coeficientes y lo llevaban aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que en el lado Y se repiten, ¿no? Este 0.12 se repite por el hecho de que el RY es lo mismo, por simetría. Y lo que varía era el RX1, que correspondía al lado empotrado, y el RX2 al lado apoyado. Entonces, eso es para las reacciones. Y para los momentos, bueno, teníamos un momento positivo en ambas direcciones y un momento negativo en el empotramiento, ¿no? El XX. Entonces, para las BY, si ustedes se fijan, es, en este caso, para la reacción RY, nos da 0.118. Compartir, nos vamos y lo copiamos aquí, a ver. 0.18, aquí está con 0.12, porque está redondeado a 2 decimales, ¿no? Pero el valor es 0.118. Bueno. Aquí también nosotros podemos ver todos los decimales. Y al cálculo de las reacciones, yo los he puesto en 2 decimales todos. De la misma manera para la losa 2, los coeficientes. La losa 2 también, por simetría, la reacción en RY son iguales. Y lo que varía son en X1, el lado apoyado, y X2, el lado empotrado. Para las cargas de uso, tenemos para los momentos los coeficientes, y para el cálculo de los momentos, como tenemos 2 cargas de uso, en el momento del cálculo en la losa 1, la fórmula, si ustedes se fijan, bueno, está con fórmula, es 1.35 por el valor de la carga permanente, más 1.5 por el valor de la carga de uso predominante, más 1.5 por 0.6, el coeficiente de combinación, por el valor de la carga, la segunda carga, ¿no? Entonces, ahí en la losa 1, este valor es 0, y simplemente nos queda, ¿no? Porque está jalando el Q sub 0, el U sub 2 es 0 aquí, ¿no? Y en cambio, en la losa 2 tengo 2 cargas. De esa manera determinamos los momentos de diseño, ¿no? Los momentos de diseño en la dirección positivo, en X, en Y, y los negativos en X. La losa 1 es mayor, tengo mayor luz, ¿no? Mayor carga, por el hecho de mayor luz, perdón, el momento es mayor que el de la losa 2, y aquí tengo que realizar la corrección. La primera comprobación es que la relación del momento mayor con el momento menor, la división tiene que ser menor o igual a 2. Si es así, está bien lo que he considerado inicialmente, ambas empotradas. Y si no es menor o igual a 2, cuando la diferencia del momento es muy grande, entonces tengo que cambiar, ¿no? La losa de mayor dimensión la vuelvo apoyada y mantengo empotrada
la losa de menor dimensión. Pero en nuestro caso la comprobación nos da menor o igual a 2, por lo tanto es válido la continuidad y asumida inicialmente. Bueno, de hecho eso, lo que se hace el siguiente es la corrección, ¿no? La corrección, tengo que calcular el 80% del momento mayor, que eso está ahí, el 80% del momento mayor, el M1, y el otro caso viene a ser el promedio de los dos, ¿no? El momento mayor más el segundo momento, M1 y M2, dividido entre 2. ¿Cuál se elige? El que nos da el mayor valor. Entre 11.22 y 11.91, este es el mayor y este sería el momento negativo corregido. Y se tiene que realizar una corrección, ¿ya? Una corrección al momento positivo que desciende, ¿no? Que desciende. Eso está en función, a ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a buscarlo para la corrección de momentos. Por aquí está, aquí está. Es lo que hemos hecho aquí. La corrección es el 80% del momento mayor y la otra verificación es la suma de los dos dividido entre 2, el promedio. En nuestro caso nos daba el promedio como mayor, ese era el momento corregido, que va aquí. Como este momento del lado izquierdo iba a subir, entonces lo dejamos este momento sin corregir porque es el más desfavorable, ¿no? En cambio, en el otro lado, en el otro extremo, el momento de arriba iba a descender y va a generar también un descenso en la cuerda del momento positivo. Entonces habría que calcular este momento para el momento positivo M2, su corrección, que viene a ser el momento máximo, el 2,1, menos el corregido del negativo, todo eso dividido entre 2, y lo tengo que sumar al momento inicial que tenía aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que correspondía a la corrección. Y este es el momento negativo corregido, este en azul es el valor del momento positivo corregido, y después tenían que graficarlo eso. Eso ya lo dejo a ustedes ahí. Después tenían que calcular las reacciones en las vigas. Para las vigas teníamos que separar las cargas permanentes y de uso por separado para posteriormente nosotros cuando ya carguemos los muros sobre vigas, cuando haya otro tipo de cargas, poder aplicar los estados límites últimos. Entonces teníamos la designación de las vigas, esta viga como la viga 1, la viga 2 y la viga 3. La viga 2 va de este punto a este punto, la viga 3 de aquí a aquí. Después tengo esta viga 4, la viga 5 y la viga 6. Y lo que tenía que hacer es, para la viga 1, por ejemplo, sumar las reacciones en Y, tanto para la carga permanente como para la carga de uso, ¿no? En esta viga 1. Y aquí yo lo tengo ya vinculado con formitas. La viga 1 es la reacción Y, para la carga permanente, esta 279, es la única, entonces 279 que viene a este lado, a esta viga, y 142 de la carga de uso. Para esta viga viene la reacción X1 de la losa 1 y la reacción X1 también en el lado empotrado de la losa 2. Entonces la suma de estas dos, ¿no? Entonces la viga 5 es la suma de 2, si ustedes se fijan. Ahí está la B23, que es la reacción en el lado empotrado de la losa 1, y la C23, es la columna C23, que viene la reacción
X1 en el empotramiento de esta viga. Ahí lo tenían, y eso tenían que haberlo graficado. Esa era la solución del examen. Ahora, lo que he revisado en todos los trabajos, y usted lo tiene en el Moodle ahí, en lo que he calificado, me imagino que pueden verlo ustedes, están calificados sus pruebas. Todos han tomado estos valores de las longitudes en el cálculo de las losas, ¿no? 4 y 3,50, aquí han tomado 4,25 y aquí han tomado 6,25. Y todos han considerado las cargas del tanque elevado con la carga del agua como carga permanente, ¿no? Lo que he visto es que se han precipitado directamente a tomar los valores que estaban aquí en la geometría que les he puesto en el planteamiento y no se han puesto a analizar realmente cuáles son las longitudes de cálculo, ¿no? Sí, Inge, y desde ahí ya varía todo. Varía todo. Yo en mi evaluación aquí tengo la longitud de cálculo, sus porcentajes de la evaluación, ¿no? Y van a todos los parámetros que se ha pedido, reacciones el 35%, momentos van el 40%, entonces Inge, sí. El error ha sido en las dimensiones de las losas y en el valor de la carga que han adoptado. Sí, Inge, porque incluso Bien. los casos no iban a ser los mismos si tomamos las dos dimensiones. Quedaba caso 1 y caso 2B. Pero después del En algunos, procedimiento, como que lo hemos hecho bien, hemos seguido más o menos todas las tablas. O sea, es dando en el Excel igual todo, pero ya al no tomar las longitudes ya nos ha variado hasta los códigos de los sí, números de los varían casos. porque varían los coeficientes, varían la relación de lados, ¿no? Todo varía ya. Algunos han obtenido la losa 1 apoyada simplemente en todos sus lados y la losa 2 han considerado como empotrada. O sea, después le digo, se han precipitado, han visto las dimensiones que les he puesto ahí de la losa y han asumido que esas eran las dimensiones de cada una de las losas, ¿no? Inge, disculpe, ¿por qué le resta por 0,25 a los dos lados de las vigas? Porque he visto la columna es de 0,25 por 0,30 tiene la columna. Y las vigas se apoyan en los ejes de las columnas, ¿no? ¿No ve? Pero le resta 0,25. No se apoya en el eje, Mauricio. Como le explicaba hace un momento atrás, este sería el eje de la columna aquí, por ejemplo. ¿No ve? Que estaría ubicado a cuánto, si la columna es a 30, 0,15. sería 15, ¿no? Sí. Sería 15 ahí el eje. Pero si usted se fija, la losa va al borde a esta cara de la columna. Entonces su viga, ¿dónde va a ir? Su viga va a ir alineada a la parte externa, ¿no? Ahí va a ir. Entonces, el eje de la columna no va a ser el mismo que el eje de la viga. ¿Comprende? Uh-huh. El eje de la viga sería este. Ahí. Y el eje de la columna sería ahí. Por ahí más o menos. Entonces, hay un desfase ahí en la geometría. Aquí también, ¿no? La viga no va al eje de la columna. La viga va alineada a esta cara de la columna. ¿Sí? Usted está viendo en la imagen, la losa, o sea, la viga tiene que ir alineada a esta cara de la columna. Ese problema ustedes lo han debido tener en el proyecto, ¿no? Para definir los ejes.
se tiene una columna, en realidad en el proyecto no estaban definidas las secciones de las columnas todavía, pero teníamos muros que iban a estar en ejes, como en este caso, la columna central, ahí sí yo lo puedo colocar en este eje. Si es una columna cuadrada, va a coincidir en los ejes, pero si es una columna rectangular, el eje de la viga no coincide con el eje de la columna. Bien, la mesa 2 va a ser el día jueves en la noche, van a dar los dos grupos nuevamente en el mismo horario. Yo voy a preparar un examen para ambos grupos y entonces prepárense bien para su segunda mesa, ¿ya? Inge, una consulta. ¿Será que puede volver a aclarar el tema de cuando usa las reacciones con las caras de uso, que una tiene mayoración y la otra no? ¿Cómo era el tema de ver cuál era la predominante? Solo es cuestión de ver cuál es mayor, ¿no? Sí, tengo aquí el valor de la carga, fíjense en 2 kilonewtons y la otra es 0,5 kilonewtons. O sea, ¿cuál es la de mayor influencia? La de 2. La de 2. No, la de 2. Eso simplemente. Y, ingeniero, una consulta, digamos, en este caso, el valor del RU hacía referencia cuando el tanque esté lleno completamente, ¿no ve? Sí. Bueno. Es el valor del tanque, ¿no? Del almacenamiento de agua. Esto les doy para evitar la copia, ¿no? O sea, no va a haber dos exámenes iguales. En la otra prueba va a ser lo mismo. Yo voy a ver la manera de darles, asignarles una carga que trabajen con su RU, o les puedo dar su carnet de identidad, no sé, ya yo voy a planificar la prueba de tal manera que ustedes, cada uno tenga que realizar su solución. Inge, una consulta. ¿Sí? En el examen se puede trabajar en el Excel, ya que para hacerlo de forma manual es un poquito más tedioso, ingeniero. Sí, ya varios han presentado en la foto que ustedes han mandado el PDF, han hecho el cálculo manual, ahí han puesto las longitudes en su hojita y después ya lo han pasado al Excel. Y en el Excel han hecho la captura, ¿no? Lo han hecho la captura del Excel y lo han presentado ahí como respaldo. También lo pueden hacer, o sea, es una manera de hacerlo un poco más rápido el proceso. Lo único es que si ustedes introducen mal las celdas, los valores, pues ya todos los valores de los resultados también les sale mal, ¿no? En el Excel aquí teníamos en la parte final de los estados límites de formación, ¿no? Ustedes cargan el valor del FCK, automáticamente ya les da el FCM, el módulo secante del hormigón, y ya la formulita que hemos hecho en clases nos da automáticamente el cálculo de la flecha, ¿no? Y analizando eso, vemos que también se podía reducir el espesor de las losas porque la flecha, la deformación de las losas es bastante pequeña, es 2 milímetros, casi 3 milímetros, y la deformación máxima era 1,5 centímetros. Entonces, puede ser, ¿no? Aquí yo tengo una aclaración, se puede reducir el espesor de la losa. Podríamos reducirlo incluso hasta 8, pero no era el alcance de la prueba, ¿no? Pero aquí ya la planilla, como usted dice, la solución ya es más rápida, solamente es cargar los datos correctos de las dimensiones y los coeficientes que uno los saca de la tabla de KCM. Bueno, prepárense entonces para... ¿Sí? Disculpe, ¿qué fórmula usó en el momento en que justamente mi internet se fue? ¿Me puede escuchar? Sí, la escucho, Vanessa. En los momentos de diseño, ¿qué ecuación usó para hacer con la carga de uso 2, por favor? Ya, lo único que he hecho es, a lo que hemos hecho en clase es, si ustedes se fijan en la fórmula, ahí la estoy activando,
es el coeficiente de mayoración de cargas permanentes de 1,35 por el valor de la carga permanente, el coeficiente de mayoración de la carga de uso por el valor de la carga predominante, y más, como tengo dos cargas, es multiplicar el coeficiente de combinación, ¿no?, por el coeficiente de mayoración por la segunda carga de uso que tenemos en este caso. Ustedes en su proyecto también han tenido en su azotea esta situación, ¿no? Tenían la carga de uso y tenían la carga de nieve. Y tenían que, o han aplicado esto para el cálculo de los momentos. Y entonces ya no es necesario poner la fórmula directamente en los resultados y mandar la captura del Excel. Sí, o sea, en el Excel que hemos hecho, en el ejemplo de clase, no tenía la fórmula esta, ¿no? La fórmula estaba hasta aquí, porque teníamos una sola carga de uso. ¿Sí? Y como les digo, o sea, el Excel, cuando han puesto su captura del Excel, está bien, pero los valores tenían que ser iguales o bien próximos a estos, ¿no? Por el redondeo, quizás cuando ustedes han hecho el cálculo, porque he visto que varios han hecho el cálculo de las longitudes de las losas, han puesto el espesor, ¿no? Y después ya han presentado los respaldos del Excel. Pero, repito, o sea, los valores tienen que ser iguales o bastante próximos, ¿no? Bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estaremos viendo bueno, no viendo, ¿no? Su prueba va a estar en el Moodle colgada, va a ser de la misma manera, así que prepárense para el día jueves, en la noche, 9:30. Y disculpe, la resolución no la podría enviar al grupo, por favor. Es esta planilla. Usted la tiene en la planilla, la misma planilla, lo único es que he puesto la formulita del momento, aquí le he incrementado nada más esto. Es la misma planilla. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces en cualquier momento. Que tengan unas buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.